tardes, bienvenidos a la charla organizada por la AFAL sobre sanidad en los consultorios fonoaudiológicos. Les solicitamos, por favor, silencien sus micrófonos para una mayor claridad de audio de los participantes. Por ninguna razón deben encender los mismos durante la charla. A continuación, le damos la palabra a la señora Presidente de AFAL, licenciada María del Pilar Toun. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vuelvo a decir, buenas tardes, buenas noches. Desde la Comisión Directiva de AFAL queremos saludar a todas las fonoaudiólogas de la provincia de Buenos Aires que se han inscrito en esta charla acerca de sanidad en consultorios que va a estar dada por la doctora María Marta Greco. Queremos agradecerles especialmente que en este momento, en esta coyuntura especial que está viviendo el mundo, la Argentina, y que atraviesa nuestra AFAL, tenemos la oportunidad de contar, y también queremos agradecer al Comité de Crisis integrado por la licenciada Gaby Medina, la licenciada Karen Maiolino y la licenciada María Elsa Echave, quienes han puesto su visión al lado del Comité Ejecutivo para poder solucionar y para poder avanzar en este momento tan difícil de la Argentina. Como digo, la AFAL no está exenta. Dentro de esta nueva coyuntura quiero dedicarle 2 palabras a nuestra, que sigue creciendo. Primero porque en la pandemia por COVID-19 ha tenido que inaugurar las teleprácticas como una iniciativa que sirve para que los pacientes que estaban en tratamiento pudieran continuar. Eso por un lado. Sabemos que nuestra identidad también está a partir de estos pacientes que atendemos. Por el otro, AFAL también ha tenido que, distribuir el trabajo de los administrativos en sus casas para que ellos puedan cargar todas las prácticas y poder de esa manera llevar a cabo las facturaciones a través de todas las obras sociales. Y último, nos faltaba este encuentro académico que nosotros teníamos programado para todo el año, pero que dada esta situación especial, valían estas que nos van a ayudar a cuidar al paciente y a cuidarnos también a nosotros. Vuelvo a decir, les agradezco a la presencia virtual, agradezco personalmente a la doctora María Marta Greco por su disertación, al Comité de Crisis que ha colaborado en esto, y también a la presencia de las fonoaudiólogas que integran el idioma y que hoy también han sido invitadas para esta disertación y están presentes. Con lo cual, ahora le voy a dar la palabra a la licenciada Gabriela Medina para que nos presente a la disertante y podamos escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Thun, por su cálida bienvenida. Es un gusto saludar a nuestra disertante conociendo algo de su vasta trayectoria profesional. La doctora María Marta Greco es médico especialista consultor en infectología, miembro fundador y miembro del directorio del Taller Latinoamericano de VIH y de la Sociedad de Infecciones Virales en Latinoamérica. Jefe de clínica, Cátedra de Infectología, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, médico de planta del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Español de La Plata, médico de planta del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Sanatorio Argentino de La Plata, miembro de la Comisión de SIDA y ETS, Sociedad Argentina de Infectología, miembro de la API, Asociación Panamericana de Infectología, miembro de la International AIDS Society, autora y revisora de guías y recomendaciones de prevención, cuidado y tratamiento
antirretroviral, enfermedades de transmisión sexual e infecciosas, oportunistas en SIDA para Argentina y para Latinoamérica. Autora y coautora de trabajos en infectología general y VIH y SIDA presentados en congresos nacionales e internacionales. Antes de escuchar a la especialista, les proponemos a los participantes realizar todas sus preguntas vía chat. Las mismas serán recepcionadas por profesionales de AFALP encargados de organizar sus preguntas. Las mismas serán seleccionadas y respondidas al final de la charla por la doctora Greco. Muchas gracias y damos la palabra a nuestra muy especial invitada. Adelante, doctora. Bueno, Gabriela, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Buenas tardes, noches a todos. Desde ya, muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por confiar en mí para que transitemos juntos el aprendizaje de lo que es la pandemia COVID-19 que realmente nos tiene en vilo a todos. Construí esta charla con ayuda de algunas personas, de algunas fonoaudiólogas, porque la especialidad de ustedes es muy amplia y realmente no conocía a fondo todos los procesos y todavía no los conozco probablemente, así que yo les voy a pedir disculpas si alguna palabrita específica o técnica de ustedes no la digo bien, pero la intención es asesorarlos y al final estoy abierta a las respuestas. Vamos a comenzar con esta charla que titulé Fonoaudiología en tiempos de pandemia. La idea es hacer un recorrido por esta agenda. Vamos a comenzar con una introducción, luego vamos a hablar de epidemiología y prevención en general, luego algunos tips de prevención específicos para fonoaudiología, terminando con las conclusiones y dejando un espacio reservado para las preguntas y respuestas. A modo de introducción vamos a hablar de que, como muchos de ustedes saben, solo para ordenar y recordar que el 31 de diciembre la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China fue informada de 27 casos de una neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Estas personas, la mayoría de ellos habían estado expuestos a un gran mercado de mariscos que vendía además especies de animales vivos. Posteriormente, el 12 de enero, las autoridades chinas identifican el agente causal de estas neumonías de etiología desconocida y describen un nuevo tipo, un tipo desconocido de coronavirus. Ya el 13 de enero, fíjense qué poquito tiempo, menos de 15 días, Tailandia reporta el primer caso, o sea, a menos de 15 días, la epidemia, por ahora, en ese momento epidemia, no pandemia todavía, ya había salido de las fronteras de China. En ese caso fue una mujer de 61 años que era residente de Wuhan, o sea, era un caso importado en Tailandia, pero no habían pasado ni 15 días. Ya el 30 de enero, la OMS debe declarar la epidemia COVID como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es un evento que llamamos CESPI y que tiene la connotación de ser una amenaza para la salud pública. Y es recién, para algunos un poco tardíamente, el 12 de marzo, que la OMS declara a COVID una pandemia. Los coronavirus en realidad son virus que han estado presentes en la humanidad desde hace más de 100 años y reconocidos como patógenos. Pero la mayoría de ellos son coronavirus que vamos a llamar entre comillas comunes, que tienen baja patogenicidad. Y de hecho son que se mencionan así, con H de human, CoV de coronavirus y números y letras, que pueden ser tanto alfa como beta, no importa, es una clasificación, pero lo que hay que tener en cuenta es que son coronavirus que conviven con nosotros todos los inviernos y son responsables mayormente de los resfríos o rinitis de tipo estacional. Sin embargo, en el siglo XXI surgieron 3 coronavirus diferentes.
No sé si ustedes también ven este cartel que aparece acá, de un reborde amarillo, lo veo solo yo. No, se ve. Se ve, no sé sacarlo yo. No sé cómo hacer para que salga. Pero bueno, espero que puedan ver lo que dice abajo. Estos 3 coronavirus, la diferencia que tienen es que surgieron en los últimos, ahí salió, en los últimos 20 años y tienen potencial pandémico, pero además alta patogenicidad. O sea, este virus actual, este coronavirus actual, no es el primer coronavirus que ha afectado en forma pandémica y grave al ser humano, sino que es el tercero de esta pequeña lista. Estos virus, estos predecesores son los que permitieron acelerar los conocimientos acerca del virus actual. El primer virus con potencial pandémico, el primer coronavirus con potencial pandémico, surge en el año 2012, en noviembre del año 2012, en China también. De repente comienzan a aparecer, igual que ahora, cuadros respiratorios graves. Algunos pueden haber recordado que una amenaza de pandemia y de diseminación a todos los países del famoso SARS, y la verdad es que fue una epidemia que se autolimitó, llegó a presentar 8.096 casos con 774 muertes, afectó 32 países, pero no llegó al continente sudamericano. América sí, del norte, pero no a Sudamérica. Este virus, coronavirus, productor del SARS, que comenzó en 2002 y terminó en 2004, y tuvo su origen en el reservorio, esto está bien demostrado, que fueron los murciélagos, pero esto se estudió años después. Y también lo que pudieron determinar es que no pasaba del murciélago directo al hombre, sino que pasaba al hombre a través de un huésped intermediario, un mamífero, la civeta, que es comido o es servido como manjar en el sur de China, o sea, lo ingieren. Pero no es a través de la ingestión de este mamífero el contagio, sino a través de la manipulación de este animal. Ya en 2012 aparece un nuevo coronavirus, diferente al primer coronavirus, en Medio Oriente. Allí en Medio Oriente, nuevamente un virus con potencial pandémico, 2.494 casos al día de hoy, con 858 muertes, afectó 27 países. Este no llegó al continente americano, también se originó en los murciélagos, y el huésped intermediario entre el murciélago y el hombre son, y hablo en presente, porque esta es una epidemia, un brote que todavía está activo en Medio Oriente. O sea, si ustedes hoy pudieran viajar y viajaran a Medio Oriente, recibirían recomendaciones de cuidado para no contraer esta infección. Es lo que llamaron MERS. Fíjense que la letalidad del primer coronavirus fue del 10%, la letalidad del MERS es del 5%, altísima, muy superior a la del coronavirus actual. Se considera que el actual coronavirus, que por eso se llama SARS-CoV-2, porque este es el 1, también encuentra como reservorio al murciélago, lo que no está bien determinado cuál es el huésped intermediario mamífero a través del cual la cepa se adaptó a la transmisión al humano. Estos huéspedes son fundamentales para generar las mutaciones genéticas capaces de alcanzar los epitelios de los seres humanos. Esta es la situación de nuestro país al día de hoy. Observen que de casi 68, un poco menos de 68.000 casos, esta es la distribución por edad. Lamento este cuadro, pero lo que muestra este gráfico es que la distribución por edad se concentra principalmente en las personas alrededor de entre 20 y 30 años, dejando la proporción hacia edades más avanzadas, y es poco frecuente en adolescentes y niños. Las edades medias de la vida concentran la mayor cantidad de población infectada por coronavirus en nuestro país. Pero lo interesante de este gráfico, no es tanto la distribución etaria, sino esta línea verde que ven aquí, que es la mortalidad. Voy a sacar esto así, no me molesta. Que es la mortalidad. Observen cómo, si bien los casos están
proporcionalmente en número muy superior en las edades medias de la vida, la mortalidad se dispara francamente, alcanzando casi el 20% en los mayores de 60 o 70 años. O sea, la mortalidad francamente aumenta con la edad. Y fíjense que antes de los 30 años prácticamente es cero o muy cercana a cero. Comienza a aumentar muy tímidamente a partir de los 40 años, 50 años, y se dispara en las edades más avanzadas de la vida. Afecta por igual a hombres y a mujeres, fíjense que prácticamente en la torta se divide mitad y mitad, realmente no hay una predilección por sexo. Las manifestaciones clínicas más frecuentes, seguramente las conocen, solamente las vamos a repasar rápidamente. Fiebre o febrícula, a partir de 37,5 ya se considera que puede ser manifestación de coronavirus. Tos seca, puede ser tos húmeda, productiva, con expectoración, pero en la mayor parte de los pacientes la tos es seca. El dolor de garganta es característico, en realidad es inespecífico, sabemos que causas de dolor de garganta, de odinofagia, hay muchas causas, pero estos pacientes es muy frecuente que se presenten con odinofagia, dificultad para respirar, astenia o fatiga muscular o dolores musculares como signos más frecuentes. Y existe una población que presenta algunas características que lo colocan en una zona de riesgo para formas graves de la enfermedad, formas clínicas más graves, que son neumonías graves. Estos son los mayores de 65 años tan solo por la edad, o aquellas personas de cualquier edad que tienen condiciones clínicas preexistentes, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, afectaciones respiratorias crónicas, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no tanto el asma se ha asociado menos frecuentemente a complicaciones, la diabetes, las enfermedades oncológicas, cualquier otra causa de inmunocompromiso y la obesidad. Y otras manifestaciones clínicas menos frecuentes, también seguramente han escuchado mucho hablar de la hiposmia o anosmia, la alteración del gusto. Algunos pacientes poco frecuentemente pueden presentar manifestaciones gastrointestinales, específicamente diarrea. Está descrita ya más como casos, reportes de casos, la conjuntivitis folicular y la presentación con manifestaciones dermatológicas como exantemas. Algunos, hay 5 formas descritas, la más frecuente como papua y sopa. Fíjense que el criterio 2 tiene en cuenta al personal de salud, o sea, todos nosotros, al personal esencial como las fuerzas de seguridad, personas que residen o trabajan en instituciones cerradas como geriátricos o instituciones de cuidados, y personas que pertenezcan a barrios populares o pueblos originarios. En ellos no se solicita 2 o más criterios, sino que puede ser, si residen en zonas sin transmisión local, yo no sé si acá entre el auditorio hay gente de otras localidades de la provincia, pero aquellas localidades de la provincia de Buenos Aires que no tienen transmisión local, tienen que tener 2 o más signos. Los que residimos en áreas con transmisión local y somos personal de salud, con solamente un signo o síntoma, ya somos un caso sospechoso. Los mismos signos y síntomas, y cuando es un solo síntoma, por ejemplo, paciente que consulta solo por odinofagia o solo por tos, es frecuente que le indiquemos aislamiento y que vuelva en 72 horas para hacer la toma de la muestra. Esto tiene la finalidad no de retrasar la toma de muestra, la gente muchas veces se pone muy ansiosa, solicita que le tomen la muestra ya mismo, pero la sensibilidad del método es baja cuando hay un solo síntoma. Cuando pasan 72 horas, la probabilidad de que el hisopado dé un resultado verdaderamente negativo o positivo es mucho mayor. El criterio 3 es todo contacto con un caso confirmado, o sea, paciente que es contacto estrecho de un caso positivo para coronavirus, no espero que tenga 2 signos o síntomas, ya con uno, igual que al personal de salud en área de transmisión,
lo hisopo. Y en el criterio 4 es toda persona que no tiene estos síntomas. Observen que aquí el cuadrado está vacío, no tiene estos síntomas, tiene alteración solamente del gusto o del olfato, y en estos pacientes lo mismo, esperamos 72 horas y le hacemos la muestra del hisopado. Esto es importante porque hay mucha presión en los medios para hisopar personas asintomáticas o solo por haber tenido contacto estrecho con un caso confirmado. Las personas vienen al hospital diciendo, yo tengo un familiar con coronavirus, quiero que me hisopen. Y la realidad es que el hisopado por ahora se debe hacer solo con estos 4 criterios, que van cambiando periódicamente a medida que se va actualizando la definición de caso. Esta es la más actual y está publicada el 29 de junio. Todo caso sospechoso debe presentar resultados positivos en la prueba de real-time PCR para SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es el nombre del virus. Es el 2 porque se acuerdan que el SARS-CoV-1 era el de 2002-2004 allá en China. Y COVID es la enfermedad que produce SARS-CoV-2, que es la sigla en inglés de Coronavirus Disease. La D de COVID es de Disease y 19 del año 2019. Caso descartado es todo aquel caso que fue sospechoso porque presentó alguno de esos 4 criterios que les comentaba, pero en los cuales no se detectó el genoma viral del SARS-CoV-2 por la técnica del hisopado, que es la real-time PCR, en la muestra correctamente tomada. Hay que tener en cuenta que la definición de caso es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica, por lo cual siempre hay que consultar en las páginas del Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia. ¿Y cómo definimos una persona que es contacto estrecho? ¿Qué es ser un contacto estrecho? Esta es una definición epidemiológica muy importante y ustedes como agentes de salud la deben tener clara. Yo solamente voy a hacer un repaso. Hay que tener en cuenta que contacto estrecho es cualquier persona, vamos aquí al segundo párrafo, que haya permanecido a menos de 2 metros de un caso sospechoso, menos de 2 metros, al menos 15 minutos y que no haya utilizado las medidas de protección personal. Esas 3 características, menos de 2 metros, por lo menos 15 minutos, no es que me crucé en la calle con una persona o recibí un paquete o recibí al delivery y el delivery se fue, no alcanzo a tener un contacto que se denomine estrecho. Tengo que estar al menos 15 minutos y además sin medidas de protección. El periodo que tengo que considerar para que una persona sea considerada contacto estrecho son las 48 horas antes de, estoy tratando de sacar el cartel, pero no me sale, las 48 horas antes al inicio de los síntomas. Por eso cuando ustedes tengan en el consultorio, en el hospital, en la familia, en los conocidos, un caso, la pregunta clave que hay que hacer es ¿cuándo comenzó con los síntomas? Si yo estuve en contacto estrecho con una persona que inició los síntomas, vamos a poner cualquier fecha, el 15 de junio, pero mi última visita con esta persona que inició síntomas el 15 de junio fue el 10 de junio, no tengo riesgo, porque se considera que el periodo de contagiosidad comienza 48 horas antes de los síntomas. Por supuesto, el gran problema se presenta con aquellas personas que dan positivas y que no tienen síntomas, y no podemos establecer una fecha a partir de la cual esa persona contagia. Cuando sí hay síntomas, podemos establecer esa fecha y tenemos que considerar desde ese día y las 48 horas previas a tener síntomas. A menos de 2 metros, al menos 15 minutos y sin medidas de protección personal. Esto es importante porque lleva tranquilidad a muchas personas que creen haber tenido un contacto estrecho y que en realidad no reúnen las características. Entonces, ¿cómo definimos contacto estrecho en nosotros, en el personal de salud? Bueno, quienes sin emplear correctamente el equipo de protección personal, nuevamente permanezcan a menos de 2 metros, que tengan contacto directo con secreciones, por ejemplo, tos o estornudo. Todas estas definiciones son muy importantes, como vamos a ver después.
para el tipo de actividades que ustedes realizan. Aquel profesional de la salud que tenga contacto directo con el entorno del paciente, sospechoso o confirmado, o sea, contacto directo con la habitación, el baño o la ropa de cama, porque en estos lugares se pueden depositar las secreciones de los pacientes o que permanezcan en el mismo ambiente donde se realizó un procedimiento que genera aerosoles. Esto también es de fundamental importancia, como vamos a ver después, porque conocer estas definiciones nos ayuda a pensar cuál es el equipo de protección personal adecuado en cada interacción con los pacientes. ¿Qué pasa si una persona es contacto estrecho? Entonces, como lo acabamos de definir, si una persona tiene un contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, esa persona, si reúne la definición, debe permanecer en aislamiento en su domicilio y si no puede aislarse en su domicilio, en un centro destinado a tal fin. Cuando se aísla en domicilio, quiere decir aislado incluso de su propia familia. Esto significa habitación individual con puerta cerrada, idealmente baño individual. Si no cuenta con estas comodidades, tiene que ir a un centro en donde pueda estar aislado sin poner en riesgo al resto de su familia. Si solamente tiene habitación individual pero no tiene baño individual, puede quedarse en su domicilio, en su habitación individual, y cuando utiliza el baño, que es el baño común a la familia, debe higienizar la misma persona el baño luego de utilizarla, como vamos a ver después, con una solución de agua de hipoclorito o con alguna sustancia desinfectante. Este aislamiento del contacto estrecho de un caso sospechoso confirmado debe mantenerse por 14 días. Y esto tiene relación fundamentalmente con el periodo de incubación de la enfermedad. Si en esos 14 días presenta fiebre o alguno de los síntomas, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, si presenta algo de eso, automáticamente se convierte en un caso sospechoso y se le debe realizar el hisopado. Si durante los 14 días de aislamiento no presenta ninguno de estos signos o síntomas, se le da el alta del aislamiento y esa persona puede volver a trabajar o si es que trabaja, o a compartir el hogar con su familia. Es importante señalar que por ser contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado, no se hisopa de rutina. Esto también es algo que demandan mucho las personas, incluso dentro del personal de salud, quieren ser hisopados. La realidad es que dentro de los 14 días, no hay un día específico en que uno diga, bueno, yo lo hisopo al día, no sé, 7 del contacto, y me saco las dudas si está contagiado o no. No, la realidad es que el aislamiento debe seguir los 14 días, porque un hisopado negativo al día 7, al día 8, al día 4, no me garantiza que el paciente no está en periodo de incubación y que más adelante, dentro de ese periodo de 14 días, no va a presentar síntomas. La realidad es que no se indica de rutina, a no ser que presente alguno de estos signos o síntomas. Si el paciente se lo quiere realizar, como nos está pasando con muchas personas que nos dicen, bueno, no importa, no me lo hace el Estado, yo me lo hago en privado, ya hay laboratorios privados que realizan las pruebas, no hay problema que se lo hagan en privado si quieren sacarse la ansiedad, pero tienen que saber que eso no quiere decir que puedan dejar el aislamiento, porque podrían poner en riesgo a otras personas. Son 14 días de aislamiento, al día 15 podrían reintegrarse a su vida normal. El periodo de incubación medio son 5 a 7 días, pero el 95% de los pacientes está dentro de los 12,5 días. Hay algunos casos raros descritos de más de 14 días de incubación, pero realmente son anecdóticos. Se aíslan los contactos estrechos del caso sospechoso o confirmado, pero no se aíslan los contactos de los contactos. Esta es otra pregunta frecuente, que si un caso sospechoso tiene un contacto estrecho, este contacto se aísla, pero su entorno no debe aislarse. ¿Y cuál es la conducta a seguir luego de un contacto estrecho en el personal de salud? Bueno, lo que tengo que tener en cuenta, como yo les contaba, es, bueno, ¿cuándo fue ese contacto estrecho?
con el paciente. Y la segunda pregunta más importante es al personal de salud, ¿qué equipo de protección personal estaba utilizando? Si el personal de salud tuvo contacto prolongado, más de 15 minutos, con un paciente o un compañero de trabajo, COVID positivo o COVID sospechoso, que no usaba barbijo, esto se llama un paciente sin control de la fuente. Llamamos control de la fuente a que el paciente utilice barbijo, porque está bien demostrado que el uso de cubreboca o barbijo evita que ese paciente sospechoso confirmado expela gotas al hablar, toser o estornudar. Entonces, si el paciente no tenía barbijo, la fuente no está controlada. Entonces, fíjense en las diferentes alternativas. Si el personal de salud no tenía ningún tipo de equipo de protección personal, el riesgo de contagio es alto y se debe licenciar por 14 días por ser un contacto estrecho. Si el personal de salud no tenía barbijo quirúrgico, y observen que aquí ya no hablo de cubreboca, hablo de barbijo quirúrgico, triple capa, la posibilidad es alta. O sea, si tenía un cubreboca común, la posibilidad es alta. Debe licenciarse 14 días. Si el personal de salud no tenía N95, el famoso barbijo 3M o similar, en una maniobra con aerosoles la posibilidad de contagio es alta, licencia. Si el personal de salud tenía barbijo, pero no tenía protección ocular, el riesgo es medio, igual se tiene que licenciar. Y si tenía barbijo, tenía protección ocular, pero no tenía guantes y camisolín, y tuvo contacto estrecho cuerpo a cuerpo, por ejemplo, tomar al paciente, abrazarlo, pasarlo de una camilla a otra, con todo lo que ese cuerpo a cuerpo significa, también debe aislarse. O sea, este cuadro es muy útil, nosotros lo consultamos permanentemente cuando se suscita una situación de esta índole en el hospital. Ahora bien, si el personal de salud tenía barbijo, tenía protección ocular, no tenía ni guantes ni camisolín, pero no tuvo un contacto corporal, cuerpo a cuerpo muy estrecho, el riesgo es bajo y no debe aislarse. Y si tenía el EPP completo, no debe aislarse. Con este cuadro, además, observen cómo si ustedes trabajan con el equipo de protección personal correcto, colocado y correctamente retirado, ustedes no deberían tener riesgo de infección, el riesgo es muy bajo de infección, y no deberían tomar licencia si tienen que asistir a un paciente COVID positivo. Por eso es la importancia de las medidas de prevención que vamos a detallar ahora. Epidemiología y prevención general. El virus penetra a nuestro organismo a través de la boca, de la nariz y de los ojos. Se une a receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, esta es la sigla que ustedes ven acá, enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor para la célula huésped. Es la puerta de entrada del virus a las células para causar infección. Sin este receptor no puede ingresar. Es aquí donde están trabajando la industria farmacéutica para el desarrollo de fármacos y vacunas. Este receptor, que es el que permite la infección viral por SARS-CoV-2 en los seres humanos, se expresa predominantemente en estos tejidos: pulmón, intestino, riñón, corazón y vasos sanguíneos. ¿Cómo se une? Bueno, saben que coronavirus se llama porque tiene estas espículas que son como una coronita, y estas espículas son una proteína en realidad, una proteína en inglés spike, que se une a nuestro receptor, esta es nuestra célula, y este receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, con un facilitador que es esta serina proteasa, que facilita que el virus se una eficazmente, permitiendo el ingreso del virus a las células. Esta proteína espiculada tiene una fuerte afinidad de unión a este receptor, pero les tengo malas noticias. Hay receptores de este tipo en la cavidad oral, en las glándulas salivales, en la cavidad nasal. Observen que hay alta expresión de estos receptores virales en la cavidad oral, sobre todo en la lengua. Hay también en mucosa yugal, pero fundamentalmente en la lengua.
También hay receptores en las glándulas salivales y se ha demostrado la presencia de virus viable, virus infectivo, en saliva. Y también hay receptores en la cavidad nasal, sobre todo en el epitelio respiratorio y en el olfativo. El sitio de unión a SARS-CoV-2 es a través, nuevamente, de la enzima convertidora de angiotensina y su facilitador. Estos receptores y estos facilitadores tendrían mayor expresión en adultos que en niños y podría ser una de las explicaciones por las cuales los niños se infectan con menos frecuencia. Además, se ha demostrado virus viable en la mucosa del oído medio durante infecciones del tracto respiratorio superior y en la conjuntiva ocular y en lágrimas, también en procesos inflamatorios como conjuntivitis. No se ha demostrado virus viable en oído medio, conjuntiva ocular y lágrimas en tejidos no inflamados. ¿Y así es como ingresa al organismo? Pero ¿cómo se transmite hacia el organismo? Bueno, 3 mecanismos fundamentales. Gotas grandes que expelemos al hablar, toser o estornudar, gotas mayores a 5 micras de diámetro, el contacto con superficies u objetos contaminados con estas gotas de secreción, o bien estas gotas transformadas en aerosoles que se generan en determinados procedimientos, pero algunos de los cuales pueden ustedes ver en su especialidad, por lo cual vamos a hablar con más detalle de estos procedimientos. De esta manera se transmite de un ser humano infectado a un ser humano susceptible. La distancia menor a 2 metros permite que las gotas expelidas al hablar, toser o estornudar alcancen la mucosa oral, nasal o conjuntival de la persona que está cerca. Pero si la persona está a distancia, estas gotas caen y se depositan sobre las superficies, no llegando a la persona. Yo podría estar a más de 2 metros con una persona sin barbijo y no me voy a contagiar, porque las gotas grandes no van a llegar. Pero como se contaminan las superficies, no debemos tocar las superficies y luego tocarnos el rostro, ojos, nariz o boca, porque de esta manera nos estamos autoinoculando el virus. Entonces, cuando hablamos de la transmisión por contacto, hablamos precisamente de tocar superficies y luego tocarnos las mucosas. Yo puedo tocar una superficie en donde hay secreciones con coronavirus, pero si me lavo adecuadamente las manos o las desinfecto, no me voy a infectar. Cada persona infectada se considera que contagia 2,1 a 3,5 personas. Lástima, no puedo sacar este cuadro. La transmisión desde personas asintomáticas se ha postulado. Hay como mucho ruido con esto, ¿no? ¿Cuánto transmiten los asintomáticos? La realidad es que la evidencia dice que sí que es posible, pero no que es seguro. Todavía no está bien demostrado cuál es el rol de la transmisión desde personas asintomáticas. En la mayoría de los trabajos, las personas que fueron hisopadas, dieron positivo y no tenían síntomas, eran personas que luego sí presentaron síntomas. O sea, en realidad no eran asintomáticas, sino presintomáticas. La realidad es que sí se conoce que las formas asintomáticas son más frecuentes en los niños y no sería preponderante en la transmisión, pero es un mecanismo posible. ¿Se puede transmitir la enfermedad durante el periodo de incubación? Sí, es muy probable, ya no posible, sino probable. En la etapa presintomática, hoy lo mencionamos cuando hablamos de cuando consideramos un contacto estrecho y dijimos que 2 días antes del inicio de los síntomas, porque 2 días antes está bien demostrada la excreción viral activa en las secreciones respiratorias. Fíjense que el rol estimado en la transmisión desde personas asintomáticas por la Organización Mundial de la Salud es del 1 al 3%, pero por las personas presintomáticas es muy superior. O sea, aquí tenemos una gran fuente de contagio. Y la otra pregunta que podríamos hacer es, ¿transmisión durante la convalecencia? Bueno, la transmisión durante la convalecencia se considera posible, pero muy poco probable. La realidad es que recientemente se han publicado
numerosos trabajos que hablan acerca de la presencia del virus en los hisopados rescatados por RT-PCR, pero que no son viables a partir del día 10 de enfermedad. Es por eso que hace muy poquitos días, menos de una semana, cambiaron los criterios de alta en el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, y actualmente a los pacientes con infección leve, se les da el alta al día 10, porque se considera que no hay que hacer un hisopado de control, ya que cuando se hicieron trabajos epidemiológicos a gran escala, a partir del día 10, el virus en la secreción no era viable. Así que la transmisión en la convalecencia no parece un mecanismo fundamental en la transmisión. Las medidas preventivas generales todos las conocen, las vamos a repasar rápidamente. El lavado de manos frecuente con agua y jabón, o frotarlas con alcohol en gel, o podría ser alcohol líquido al 70%, es fundamental y no nos cansamos de repetirlo los infectólogos. Es un hábito que llegó para quedarse. Lo habíamos intensificado en la época de la gripe A, ya por 2009, pero ahora más que nunca llegó para quedarse. Es muy importante el lavado correcto y consciente con agua y jabón. El virus tiene esa cubierta, esa coronita de espículas que están encastradas en una cubierta lipídica, con lo cual todo lo que sea detergente no lo favorece al virus, y además el lavado de manos tiene una función de arrastre que es fundamental. Se deben retirar joyas, no sé si me pueden ver las manos, yo solía usar pulseras, anillos, quería ser coqueta, bueno, hay que retirar joyas de las manos y muñecas para optimizar la higiene. Debajo de las joyas, de anillos, pulseras, relojes, puede quedar lugares no bien higienizados y virus viables. En los hombres, idealmente, evitar barba y bigote porque no permite la correcta coaptación del barbijo a la cara. Las mujeres u hombres de pelo largo, el pelo debe estar recogido. Evitar tocarse el rostro sin higiene previa de las manos. La distancia social, que conocen bien, 1,5 a 2 metros. Fundamental, no concurrir al trabajo enfermo. Hemos tenido históricamente una cultura de que era estoico ir a trabajar aún cuando estábamos enfermos. Decíamos, yo me tomo un ibuprofeno, me bajo la fiebre y voy a trabajar para no faltar. Bueno, aquí no aplica, quédense en casa hasta si tienen la duda. Evitar, obviamente, los saludos, no dar la mano y no compartir mate ni ningún tipo de utensilio. Y si tengo que compartir un utensilio, tengo que higienizarlo antes de compartirlo. El correcto lavado de manos es una técnica que tiene varios pasos, siempre ideal, se puede hacer con cualquier jabón, no tiene que ser un jabón antiséptico necesariamente. Primero frotar las palmas de las manos, luego hacer mucho hincapié en los espacios interdigitales de la palma, luego del dorso de las manos, no olvidar los pulgares, la punta de los dedos, las uñas y las muñecas, y luego enjuagar. Esto debe durar entre 20 y 40 segundos idealmente para ser efectivo. Y las medidas preventivas en el ambiente sanitario, además del lavado de manos, que nunca nos vamos a cansar de realzar su importancia, son minimizar las situaciones de exposición. Ahora vamos a hablar de a qué nos referimos con minimizar las situaciones de exposición. La higiene del ambiente y la higiene de los materiales y equipos, capacitar al personal y controlar la salud del personal. Vamos a andar un poquitito más en cada una de estas cuestiones. Ahora vamos a hablar de minimizar las situaciones de exposición, pero primeramente, hablando de la higiene ambiental y de equipos, hay distintos desinfectantes que han probado ser muy eficaces en eliminar el virus. La mayoría de estos productos se probaron con el primer SARS, el predecesor del actual, y otros se han demostrado ser efectivos con ambos. Los que han demostrado ser efectivos con ambos son el hipoclorito de sodio o cualquier producto clorado, los alcoholes al 70% como mínimo, los compuestos fenólicos, los compuestos de amonio cuaternario y el peróxido de hidrógeno, por lo menos en una concentración al 0,5%. Fíjense que en rojo yo les remarqué los compuestos de amonio cuaternario y después les voy a explicar por qué. No tengo ningún conflicto de interés, no tengo fábrica de amonio
cuaternarios, pero realmente son productos muy nobles. ¿Cuándo tengo que realizar higiene ambiental y de equipos? Bueno, sobre todo del ambiente, pisos 2 a 3 veces al día en el consultorio. Si en el consultorio, en la sala de espera, en la sala donde yo trabajo, realmente hay un flujo de pacientes muy importante, puede requerirse alguna limpieza adicional. Camilla, sillas, instrumental entre paciente y paciente, y esto es sine qua non, entre paciente y paciente. ¿Qué tengo que limpiar? El piso, por supuesto, los muebles, superficies de escritorio, de sillas, de camillas, mesadas, si tengo mesada y bacha, otras superficies de uso frecuente en el ámbito de trabajo, los picaportes, las puertas, barandas de escalera, los pisos y equipos informáticos, los teléfonos, los teclados, el mouse, todo equipo profesional que ustedes utilicen en su consultorio, todo debe limpiarse. Algunas cosas a diario, si no tienen contacto directo con el paciente, y otras cosas, si tienen contacto directo con los pacientes, entre paciente y paciente. ¿Con qué? Yo les voy a dar una receta que es la más económica, que es la limpieza en 3 pasos con agua, detergente en primera instancia, detergente diluido, detergente común, los productos que tengan en el consultorio a mano. Un trapo se empapa en agua y detergente y con eso se limpian las superficies. Después vamos a hablar de los equipos. Las superficies, pisos, paredes y superficies, por ejemplo, una camilla revestida en plástico. Debe esto enjuagarse con agua limpia y luego desinfectarse con una solución de hipoclorito sódico. 10 mililitros puede ser en 1 litro de agua, por ejemplo. Pero recuerden que esto es corrosivo para algunos materiales. Por eso yo les voy a recomendar que consideren los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios son sustancias que limpian y desinfectan en un solo paso. ¿Por qué? La desinfección con alcohol, la desinfección con hipoclorito, con agua oxigenada, requiere limpieza previa. No actúan si hay suciedad visible, o a veces no visible, a veces es microscópica, pero si hay sustancia orgánica, por ejemplo, salpicaduras de sangre, de saliva, o secreciones de cualquier tipo. Entonces, los amonios cuaternarios tienen la ventaja de que limpian y desinfectan en el mismo paso, y que, como vamos a ver, tienen la ventaja de que son compatibles prácticamente con cualquier material. En los hospitales se usan amonios cuaternarios prácticamente para todo, no se utilizan otro tipo de desinfectantes institucionalmente. Hay que recordar que no se debe pulverizar, usar el pulverizador sobre la superficie a limpiar, porque eso puede generar despegamiento de secreciones que estuvieran depositadas en esas superficies y generar aerosoles. Siempre se debe rociar un paño, empapar un paño rociándolo y con ese paño limpiar la superficie. Respecto a la capacitación del personal, es fundamental. Aquí no está el cartelito este que no sale, pero esto es el Hospital Español, esta es una capacitación que todavía realizamos las capacitaciones presenciales, esto fue para el equipo de obstetricia del hospital. Fíjense que estamos todos con gafas, gorro, barbijo, algunos con camisolín, y estamos realizando la capacitación de prevención en general, pero sobre todo de colocación y retiro del equipo de protección personal. Para todo esto nos entrenamos, y ustedes deberían también entrenarse en cómo colocarse correctamente el equipo y cómo retirarlo sin autoinocularse. Hay descritas infecciones en el personal de salud por tocar las superficies del equipo de protección personal en contacto con el paciente y autoinocularse luego la infección. Esta capacitación debe ser periódica y requiere el control en terreno. Nosotros capacitamos los distintos equipos del hospital, qué sé yo, obstetricia, quirófano, farmacia, esterilización, y luego vamos a controlar que se estén cumpliendo las recomendaciones. En cuanto al control de salud del personal, es fundamental, esto lo pueden implementar en los consultorios,
es, primero, el automonitoreo de síntomas del personal que trabaja con ustedes en el consultorio, la secretaria, el asistente, el colega. El automonitoreo diario de los síntomas. También realizar controles periódicos si algún miembro del staff presenta signos o síntomas compatibles, y se pueden implementar políticas de licencias médicas acordes, porque ser contacto estrecho de un caso confirmado es un ítem que no se tiene en cuenta en medicina laboral, y la mayoría de los, yo hago medicina laboral también en otra institución, no como especialidad, pero bueno, cumplo ese rol, y tuvimos que generar un artículo nuevo, ponerle un número, porque no existía, no estaba prevista la licencia por ser contacto estrecho de un caso confirmado. Soy una persona sana, pero tuve contacto con un caso confirmado y tengo que ir a mi casa. O sea que la política de licencias debe reverse a tal fin. Y por supuesto, como ven en la imagen, esto también es en mi hospital, el control de temperatura al ingreso es algo más, no es la panacea. Una persona puede ingresar sin fiebre y tener fiebre 2 horas después. Pero bueno, es algo más que se puede implementar. Fíjense, porque no va a tocar al paciente, pero sí tiene colocada una máscara facial y cubreboca, y la paciente ingresa con cubreboca. Cuando hablábamos de minimizar la exposición, se sugiere siempre realizar triage telefónico el día previo a la consulta o el mismo día de la consulta. No alcanza con haber hecho triage en el momento que el paciente solicitó el turno, porque esto puede ser una semana previa al día de la consulta real. Y lo que yo les hablaba hoy, controlar la fuente. La fuente es el paciente. Entonces, solicitarle al paciente que concurra al menos con un cubrebocas social, para protegernos de las secreciones del paciente. Basta con que el paciente tenga un cubrebocas, porque ya las secreciones que expela no van a salir al exterior. Por supuesto, se deben limitar los ingresos y restringir acompañantes, idealmente un solo acompañante si la persona no se vale por sí misma, o ninguna, la persona acompañante debe esperar afuera. Por supuesto que esto no vale para los niños pequeños o para las personas con alguna capacidad diferente, pero si se puede, se prefiere el acompañante afuera de la institución. Evitar reuniones entre el personal. La mayor parte de los problemas que hemos tenido en los hospitales, los que ustedes escuchan casos en el personal de salud, en su mayoría han sido por reuniones del personal de salud durante los descansos del trabajo. Es como que se infectaran más los médicos y enfermeros o el personal de salud en general durante estas reuniones en el estar médico o en la hora del almuerzo, que durante el trabajo propiamente dicho. Así que tener muy en cuenta esto. Nos ha pasado de ir a evaluar una situación de un caso, por ejemplo, nos pasó con los camilleros, y los camilleros usaban todo el equipo de protección personal rigurosamente durante el traslado de los pacientes. Pero en los horarios de descanso se iban a tomar mate a una oficina que tienen destinada para eso en el hospital. Y ahí, claro, para tomar mate se sacaban el barbijo. Entonces, tener muy en cuenta evitar estas reuniones entre el personal. Espaciar los turnos, dar turnos con tiempo suficiente para permitir, primero, que los pacientes no se hacinen en la sala de espera, y segundo, para permitirme a mí hacer la limpieza del equipo, de los materiales y del mobiliario entre paciente y paciente. Hay que recordar que la utilización del equipo de protección personal debe estar de acuerdo a la interacción prevista con el paciente, y de esto vamos a hablar ahora. Según el tipo de interacción prevista que yo voy a tener con el paciente, conociendo el modo de transmisión de la enfermedad, estas dos cuestiones me van a orientar a qué y cuándo usar. O sea, no es lo mismo que ustedes vayan a recibir un paciente para hacerle un examen audiológico, que reciban al paciente para para hacerle una prueba de deglución. Entonces son como distintos tipos de interacción con el paciente. Perdonen si utilizo algún término mal, por favor traten de traducirlo a los términos que correspondan.
pero el tipo de interacción es muy importante, porque eso es lo que me va a decir a mí cómo me tengo que vestir para recibir a ese paciente y para realizar el procedimiento. El equipo de protección personal hace referencia a artículos y vestimenta que permiten interponer una barrera entre el trabajador de la salud y el paciente. Estos elementos pueden usarse en forma individual, dice aquí, o combinada. Y fundamentalmente se trata del camisolín o bata, el barbijo, vamos a ver después los distintos tipos, los guantes y las antiparras o máscara facial. Estos son los 4 elementos del equipo de protección personal que se pueden utilizar juntos o en distintas combinaciones de acuerdo, como les decía, al tipo de interacción que voy a tener prevista. Tanto el camisolín como el barbijo idealmente deberían tener 3 capas. Estas 3 capas no son porque sí, no son cualquier capa. Tienen este nombre, Spanbond, Melbond and Spanbond, o sea, son SMS, como lo van a escuchar mencionar, y tienen determinadas características. Los Spanbond son impermeables prácticamente, mientras que Melbond es un material que filtra virus y bacterias, y está en el medio de las 2 barreras impermeables. La barrera impermeable interna no permite que la transpiración o mi propia saliva empape el barbijo. Una me protege de los fluidos corporales del paciente. Los camisolines, que llamamos hidrorrepelentes, tienen que estar compuestos, además de algodón y poliéster, de esta tela triple capa, SMS. Y este es el gramaje que debe tener cada capa, idealmente, para brindar la protección que necesitamos. No todos los camisolines tienen que ser hidrorrepelentes o con estas características. Los barbijos triple capa sí. O sea, siempre que hablemos de barbijo triple capa, hablamos del barbijo SMS, o sea, con estas características. Cuando hablamos de camisolín, tenemos 2 tipos de camisolín. El camisolín hidrorrepelente, que tiene SMS, y el camisolín que llamamos de contacto, que todos conocen, que es el de friselina común, que son esa friselina muy finita, a veces hasta transparente, que de ahora en más lo vamos a llamar camisolín de contacto. Vamos a diferenciar camisolín de contacto de camisolín hidrorrepelente. El hidrorrepelente idealmente debe tener puños, puños de tela. El barbijo quirúrgico triple capa, que es el que tienen que usar en la práctica cotidiana laboral, tiene un correcto uso y un uso incorrecto, obviamente. Es para atención de casos sospechosos o confirmados sin riesgo de aerosoles. Si hay riesgo de procedimientos que puedan producir aerosoles, el barbijo no es el triple capa, sino que es el N95. Así que el triple capa solo cuando no hay riesgo de aerosol. Siempre lo voy a utilizar que prevea contacto a menos de 1 metro del paciente, obviamente. Nosotros recomendamos que en el ambiente laboral lo tengamos colocado en forma continua. Un barbijo triple capa de tipo quirúrgico puede usarse durante una jornada completa de trabajo de 4, 5, 6 horas. No hay problema mientras no se humedezca y no se ensucie o se arrugue. Y debe colocarse correctamente con las 2 tiritas atadas, justo me tapa la figura, atadas de la siguiente manera: la superior arriba pasa por arriba del pabellón auricular y se ata en la nuca, y la de abajo se ata en el cuello. Nunca cruzarlas, porque cuando uno cruza, la tira de abajo la cruza y la ata aquí arriba, aparece aquí un bolsillo por donde pueden ingresar secreciones. Estos barbijos triple capa, si son de buena calidad y como corresponde para el uso médico y del personal de salud, deben tener un alambrecito en la nariz que se ajusta al puente nasal para no permitir el ingreso por allí de gotas. Fíjense que si la fuente no utiliza barbijo, se producen las grandes gotas que hacen la probabilidad de contagio es muy alta. Si ninguno de los dos tiene barbijo, la probabilidad de contagio es muy alta. Si solamente tiene barbijo colocado la otra persona, la fuente no está controlada,
la probabilidad sigue siendo alta. Esto es lo que siempre se dijo desde un principio: el barbijo no protege a la persona de contagiarse, sino que lo que hace es evitar que la fuente disemine las gotas a gran distancia. La probabilidad, si lo usa solamente la fuente, es media. Y por supuesto que si usan tanto la fuente como el personal de salud barbijo, la probabilidad es baja. Pero fíjense que la probabilidad desciende cuando comienza a usar barbijo la fuente, o sea, la persona infectada. Por eso se debe solicitar que el barbijo esté colocado todo el tiempo que se pueda. Vamos a ver después en algunas prácticas que realizan ustedes cómo podríamos hacer si necesitamos que el paciente se retire el cubreboca. Y recuerden que el cubreboca debe ser cubreboca nariz y no usarse debajo de la nariz como vemos muchas veces en la televisión o en la calle. El N95 es un recurso muy limitado a nivel mundial. Se debe reservar prioritariamente para utilizar durante procedimientos que generen aerosoles. Esto es muy importante porque puede ser un insumo que sufra desabastecimiento y que no tengamos para utilizarlo cuando lo necesitemos. Para protegerlos cuando los utilizamos y poder reutilizarlos una vez más, vamos a utilizar por encima del barbijo N95 correctamente colocado un barbijo quirúrgico. Y vamos a descartar el quirúrgico luego del uso. De esta manera preservamos el barbijo N95 para un uso posterior. Siempre debemos realizar correcta higiene de manos antes y después de manipular el barbijo, porque la superficie externa del barbijo se contamina. Por más que lo cubramos con uno quirúrgico encima o con una máscara facial, puede contaminarse, por lo cual siempre debemos realizar higiene de manos. Hay que capacitar y entrenar en la correcta colocación y retiro, y también en la correcta conservación del N95. Hoy en día son oro en polvo. Ustedes saben que si quieren comprarlos por Mercado Libre, por decir una página, no tengo nada que ver, por cualquier página que se les ocurra, cuestan fortunas. Son elementos que valían 200 pesos antes de la pandemia y que hoy los pueden encontrar por 2.000, 3.000 pesos la unidad. Realmente, bueno, obviamente la gente abusa de esta circunstancia, pero además hay falta a nivel mundial. Pueden ser reutilizados por semanas o meses. Escuchen bien, no descarten el barbijo N95 luego de utilizarlo. Para el correcto, si siempre me lavé las manos antes y después de usarlo y lo conservé adecuadamente, lo puedo utilizar. El periodo de uso es de 15 días si lo utilizo 6 horas por día. Pero si yo no lo utilizo 6 horas seguidas por día, lo utilizo para un procedimiento y me lo retiro, lo puedo utilizar mucho más de 15 días. O sea, si lo utilizo hasta 6 horas por día, 15 días. Si lo utilizo menos, lo estiro en el tiempo. Siempre que sea, obviamente, la misma persona, es de uso individual, y conserve la función de filtrado y sellado. Para eso tengo que descartarlo en caso de que se salpique con fluidos. No puedo reutilizar un barbijo que se haya salpicado con sangre o saliva, o si se rompió o se arrugó. Vieron que estos tienen como, es una tela rígida, si esto está arrugado no sirve. Y entre usos se debe conservar en una bolsa de papel, generalmente abierta, para que el barbijo pueda airearse entre uso y uso. La bolsa rotulada, nosotros en el hospital lo que tenemos es como esas cajas plásticas grandes que se pueden lavar y higienizar, y adentro van todas las bolsitas con los N95 con el nombre del médico que es el dueño ya de ese barbijo. Bien. En cuanto a las antiparras, existen dos tipos de antiparras. Tienen estas que son rígidas, que no ajustan. Voy a borrar esta rayita que se hizo acá. Que no ajustan, no se adaptan al contorno de la cara, que tienen que tener un lente transparente, idealmente con un proceso antiempañante. Pueden ser utilizadas indistintamente, lo mismo que una máscara facial, y se reutilizan previa limpieza y desinfección. Estas son solamente para atención general con bajo riesgo de exposición a fluidos, ¿sí?
si tengo alto riesgo de exposición a fluidos, tengo que utilizar estas máscaras que tienen como este borde de PVC flexible que permite el ajuste a los contornos de la cara y un cierre hermético. Son como las antiparras que usamos cuando hacemos snorkel. Tiene que tener un cierre hermético a la cara. La realidad es que nosotros en el hospital usamos las dos. Esta todo el día, la usamos para circular por el hospital. Yo voy al buffet con estas antiparras rígidas puestas, me reúno en el estar médico, voy a hablar a dirección, voy a ver los pacientes no COVID con estas. Pero si voy a entrar a la habitación COVID, utilizo esta máscara, sobre todo si hay riesgo de aerosolización. El plástico, el lente también es de plástico con proceso antiempante, les aclaro que del equipo de protección personal, que ante limpieza y desinfección lo puedo reutilizar innumerables veces. En cuanto al equipo de protección personal completo, tenemos 3 tipos, EPP, vamos a llamarlos 1, 2 y 3. El EPP1 es para la evaluación de aquellos pacientes sospechosos o confirmados de coronavirus cuando me voy a acercar a menos de 1 metro, pero no tengo riesgo de exposición a fluidos corporales. Este es el equipo de protección personal que usamos todos los días para revisar los pacientes con COVID. Yo me he visto así para ver al paciente COVID. ¿Por qué? Porque voy a ir a revisarlo clínicamente. Le voy a preguntar cómo está, lo voy a ocultar, le voy a pedir al paciente que se coloque cubreboca, aunque esté internado, le digo, por favor, colóquese el cubreboca, es el control de la fuente, y yo voy a ingresar vestida de esta manera. Antiparras o máscara facial, ¿sí? Puedo utilizar para esta evaluación estas antiparras, porque no tengo riesgo de fluidos. Barbijo del tipo quirúrgico triple capa, eso sí, siempre barbijo quirúrgico triple capa y con ajuste nasal. Camisolino bata de contacto, este es el de friselina, el finito, con ese es suficiente, y guantes. Si yo voy a estar a menos de 1 metro, pero puedo llegar a tener contacto con fluidos, debo utilizar el EPP2. El EPP2 es similar, pero como tengo riesgo de exposición a fluidos, voy a utilizar antiparras o máscara facial, de este tipo, las que tienen cierre hermético. Además, en el EPP2 voy a utilizar barbijo quirúrgico, pero el camisolín será el hidrorrepelente, o sea, impermeable. Fíjense como la tela SMS no deja pasar el agua. Estos camisoles suelen ser más largos, deben ser obviamente de manga larga con puño, y en realidad se considera que son de un solo uso. Este también es un insumo que está en vías de extinción. Cada vez hay menos camisolines hidrorrepelentes y son muy caros para descartarlos. Nosotros lo que hacemos es utilizar, que es correcto, el camisolín hidrorrepelente debajo. Y lo protejo, como protegemos al barbijo, con uno de contacto arriba. O sea, arriba de este usamos el de contacto. Entre paciente y paciente descartamos el de contacto y nos quedamos con este debajo que nos protege para una eventual exposición a fluidos. Ahora, si revisé al paciente, el paciente tuvo todo el tiempo puesto su máscara facial, no tuve contacto con fluidos del paciente, descarto mi camisolín de contacto y puedo volver a utilizar para un próximo paciente con otro camisolín de contacto encima. Ahora, si hubo exposición a fluidos, se debe descartar. Y vuelvo a empezar con uno nuevo. Pero son insumos poco disponibles y costosos. En el hospital mío también nos donaron una tela, que es la tela con la que se hacen los paraguas, se llama tela silver, y con esa tela nos confeccionaron camisolines que son impermeables y que tienen la ventaja que los podemos lavar. El problema es que no se puede lavar a alta temperatura, porque la tela no es compatible con la alta temperatura. Entonces los tenemos que, después de lavar, esterilizar. Lo ideal sería lavarlo a alta temperatura, pero esa tela no lo resiste. Y cuando voy a
evaluar un caso sospechoso o confirmado a menos de 1 metro, pero con no de secreciones, sino de aerosoles. Los aerosoles son esas pequeñas gotas menores a 5 micras. ¿Se acuerdan que las de transmisión son las mayores a 5 micras que vuelan 1 metro, 2 metros y caen depositándose en la superficie? Pero cuando estas gotas tienen menos de 5 micras, se producen aerosoles. Esos aerosoles, al ser tan chiquititos, menos de 5 micras, quedan suspendidas en el aire. Para eso necesito otro equipo de protección personal, que consiste nuevamente en antiparras de ajuste o máscara facial. En este caso nosotros recomendamos usar ambas, la antiparra y la máscara facial encima, el barbijo N95 con el barbijo quirúrgico encima, el camisolín hidrorrepelente con puños y guantes. Entonces, EPP1, camisolín de contacto, EPP2, camisolín hidrorrepelente, y en el EPP3, hidrorrepelente y en el... Los aerosoles son partículas suspendidas en el aire menores a 5 micras. Los procedimientos que generan dispersión de aerosoles son aquellos relacionados con la ventilación no invasiva, como BiPAP, CPAP, la ventilación manual. Nosotros tratamos ya de no realizar reanimación con ambú, porque el uso del ambú genera aerosoles. La aspiración abierta de secreciones, o sea, en un sistema abierto, esto es en las terapias intensivas, la traqueostomía y todos sus cuidados, y las nebulizaciones. Directamente en pacientes sospechosos de COVID, nosotros no indicamos nebulizaciones, utilizamos para broncodilatar PAF con aerocámara, y para administrar oxígeno, máscara con reservorio, y arriba de la máscara le colocamos un barbijo quirúrgico para el control de la fuente. Los procedimientos que inducen la producción de aerosoles son aquellos procedimientos que irritan la vía aérea, y vayan pensando en sus actividades cuántos procedimientos ustedes tienen. Ayer lo hablaba con Cielo, que ellos realizan procedimientos que pueden generar irritación aerodigestiva y generar aerosoles. Así que procedimientos con instrumentación de la vía aerodigestiva superior, broncoscopía, resucitación pulmonar, intubación traqueal, inducción de esputo, todos procedimientos que generan aerosoles. Y yendo ya específicamente a la prevención en la especialidad de ustedes, y aquí es donde a lo mejor digo algún término mal, ténganme paciencia, traté de hacer lo mejor que pude, pero bueno, ustedes saben muchísimo de esto y yo sé muy poquitito, así que vamos a ver en cada área de ustedes cómo podemos prevenir. En general, como recomendaciones generales, que esto está escrito en todos los protocolos a los que ustedes tienen acceso, emergencias y urgencias. Las consultas programadas, posponerlas. De todas maneras, como va ahora a considerar estas formas alternativas de tratamiento como de teleasistencia, ya sea telediagnóstico, teleterapéutica, son formas que nos permiten estar con los pacientes y, como vamos a ver después, han demostrado ser efectivas. No se debe admitir la asistencia de pacientes con síntomas respiratorios. Esos pacientes tienen que ir a atenderse en laboratorio de febriles, tienen que ser hisopados y tienen que ser aislados. Minimizar la producción de aerosoles en los procedimientos cuando esto sea posible. El enjuague, vamos a hablar de qué rol puede tener el enjuague bucal previo a la consulta o al procedimiento. Utilizar en lo posible material descartable, obviamente, que se descarta en bolsa roja de residuos patogénicos. Familiarizarse con las especificaciones de desinfección de los equipos que ustedes utilizan habitualmente, y ventilar el consultorio y la sala de espera. Se recomienda ventilar con aire exterior. Han salido algunos trabajos que hablan de relación entre acondicionado y generación de corrientes de aire que transmiten el coronavirus más allá de los 2 metros, o sea que vehiculizan esas gruesas mayores a 5 micras más allá del metro, metro y medio, 2 metros. Pero bueno, son trabajos de muy pocos casos. Por las dudas, activamente uno recomienda ventilar con aire exterior y no utilizar aire acondicionado.
La teleasistencia es el uso de la tecnología y las telecomunicaciones para dar atención a individuos que están distantes o aislados. No se ha experimentado en la pandemia, pero sí hay múltiples trabajos, y esta bibliografía que está en el PowerPoint es tan solo alguno de esos trabajos, han demostrado complementar el estándar de cuidado para pacientes crónicos, mejora el acceso al hay trabajos que han demostrado que personas con barreras geográficas, barreras culturales, barreras económicas para el acceso a un especialista de cualquier índole, pronóstico, y la relación entre el profesional y el paciente. En cuanto al enjuague bucal, por supuesto que no se pueden prevenir infecciones por el enjuague bucal, pero sí está bien demostrada la reducción de la carga viral en las gotas y en los aerosoles que producen los pacientes que previamente realizaron un enjuague bucal con una solución antiséptica, que puede ser de iodopovidona al 0,2% o bien peróxido de hidrógeno 0,5 al 1%. No, esta última no ha demostrado actividad viricida específica, pero sí la iodopovidona en el SARS-CoV-1, aquel del 2002, y en el MERS, estos dos virus pandémicos preexistentes al SARS-CoV-2. En cuanto a la limpieza de equipos e instrumental en los consultorios, siempre se debe primero verificar las recomendaciones del fabricante, siempre tenerlas disponibles, porque hay que establecer si hay contraindicación para el uso de alguna sustancia. El equipo y el instrumental o cualquier objeto que ustedes utilicen en la atención de los pacientes, materiales didácticos, por ejemplo, deben higienizarse sí o sí entre paciente y paciente si el paciente los tocó o si estuvieron sobre una superficie expuestos a las secreciones orales de los pacientes. Siempre se prefiere todo material descartable, obviamente, porque me ahorro la limpieza y desinfección. Pero si no, hay que limpiar y desinfectar entre pacientes. Recuerden no rociar directamente sobre los materiales, rociar siempre un paño y con el paño realizar la limpieza. Y nuevamente les recuerdo considerar todo lo que es amonio cuaternario, porque el amonio cuaternario limpia y desinfecta en un solo paso. Los amonios cuaternarios, hay distintas generaciones de amonio cuaternario, desde los de primera generación hasta los de cuarta, quinta, que son los más modernos, y que son los más recomendables. Y vienen como en distintas formulaciones. Ustedes pueden tener el líquido, que se usa diluido, se coloca en un aplicador y se puede rociar con líquido sobre superficies, por ejemplo, de un escritorio, de una silla, de una camilla, pero también vienen en espuma, que es lo que se utiliza en los equipos médicos, que seguramente para los equipos profesionales de ustedes tiene que ser similar. Es una espuma que no permite la generación de microgotas que puedan introducirse dentro del material y dañarlo. Y los amonios cuaternarios no son corrosivos para los metales. Entonces, pueden ser utilizados en prácticamente todos los materiales. También existen en toallitas embebidas en amonio cuaternario en el comercio, pero bueno, obviamente en general son más caros. En los hospitales lo que usamos habitualmente es el líquido, se diluye, la dilución creo que es una cosa así como si yo les digo 8 litros en 50, se preparan bidones muy grandes, luego se fracciona en dispensers y eso se deja en los consultorios, en las salas de espera, y con eso se rocían paños y se limpian todas las superficies. Actúa más o menos entre 5 a 15 minutos, ya tiene acción viricida total. En cuanto a la organización de la atención para los consultorios, se recomienda que aquellos pacientes mayores de 60 años o personas de esos grupos de riesgo que mencionamos más temprano en la charla sean atendidas en los primeros turnos. Luego organizar la sala de espera de manera que los pacientes esperen distanciados entre sí. O sea, pueden ser que saquen silla por medio, si las sillas están unidas entre sí,
marcarlas de alguna manera para que se utilice silla por medio, y ventilar estos ambientes adecuadamente. Deben colocar idealmente dispensadores de alcohol en gel o alcohol líquido. En las salas de espera se recomienda el alcohol en gel para que el paciente al llegar sea invitado a higienizar sus manos. Reservar tiempo entre turnos, dar los turnos con el suficiente espacio para poder realizar la higiene de las superficies y los materiales entre paciente y paciente. Recomendamos siempre colocar cartelería con información que diga: señor paciente, tenga bien higienizar sus manos, no retirarse en ningún momento el cubreboca nariz, si tiene algún síntoma, por favor avise antes de ingresar al consultorio. No mucha cartelería para que no se nos dificulte luego la limpieza de paredes, superficies, puertas, pero sí alguna cartelería informativa que invite a los pacientes a tener las conductas saludables o a recordarles al menos que las tengan. Y siempre despejar tanto el consultorio como la sala de espera de todo objeto innecesario. Yo digo en broma que acá con esta pandemia se acabó el glamour, nos sacamos las joyas, nos hacemos la colita en el pelo, sacamos todos los adornos, portarretratos, flores, todo lo que no sea necesario, despejar las superficies lo más posible, dejar lo estrictamente necesario, que eso favorece la limpieza y la desinfección. Respecto al área de audiología específicamente, debemos desinfectar entre pacientes la cabina audiométrica, no solo limpieza, sino también la ventilación. Deben corroborar de acuerdo al material del cual esté recubierta la mejor forma de limpiarla sin dañar su material, y dejar ventilar al menos 10-15 minutos entre paciente y paciente. Priorizar el uso de auriculares de inserción de un solo uso, si esto fuera posible. Si son auriculares supraurales, están recomendados los protectores de auriculares de uso único, un protector que luego descarto, pero si no tengo protectores, debo realizar la limpieza y la desinfección entre pacientes, tanto de los auriculares como de la vincha. Y luego desinfectar entre paciente y paciente paneles, botón pulsador de respuesta. También, no sé si es posible, discúlpenme si digo una barbaridad, pero si el paciente es capaz de comprender, en vez de que presione el botón, que genere un gesto con la mano cuando escucha lo que tiene que escuchar, digamos, para evitar el contacto también podría ser una estrategia. Y la desinfección entre paciente y paciente de todo tipo de auriculares, de tips de goma que utilizan ustedes en la práctica cotidiana, en las impedanciometrías, en las audiometrías, la limpieza de audífonos, de moldes, de tubos y todos accesorios o equipos de prueba, también cables e interfaces de programación. Para todo esto, siempre que tenga contacto directo con el paciente o con las secreciones, potencial contacto con secreciones del paciente, debe, entre paciente y paciente, desinfectarse. Y en cuanto a los potenciales, los electrodos pueden utilizarse los descartables. El EPP o equipo de protección personal para este tipo de prácticas podría ser el EPP1. Yo me voy a acercar a menos de 1 metro del paciente, tengo que utilizar antiparras o máscara facial, no necesito que sean las antiparras que ajustan, porque no voy a estar expuesta en general a las secreciones del paciente. El barbijo sí debe ser triple capa de tipo quirúrgico, recuerden SMS. El camisolín no necesita ser hidrorrepelente, puede ser un camisolín de contacto. Si yo no tengo contacto directo con el paciente, puedo dejarme el camisolín puesto y trabajar y descartarlo cuando, bueno, con este paciente tuve que tener contacto, ese lo descarto. Tengo que cambiármelo entre paciente y paciente. Y el uso de guantes. Ustedes deberían hacer toda la asistencia con el equipo completo, porque como estamos en zona de transmisión sostenida, hoy en día todo paciente es potencialmente sospechoso. Entonces nosotros recomendamos asistir a todos los pacientes con este equipo completo, porque si uno es COVID, ustedes no van a estar en riesgo. Si alguno de estos procedimientos, que a mí se me escape, tienen riesgo de contaminarse con secreciones, en ese caso ustedes deberían debajo del de contacto tener puesto un hidrorrepelente y las antiparras de ajuste. En cuanto al área de deglución, bueno, esta fue la que más me costó entender los procedimientos, pero evidentemente
realizan intervenciones que requieren contacto con el tracto aerodigestivo y con potencial de generar aerosoles. Por lo cual, deberían realizarse estos procedimientos solo en casos críticos y cuando los hallazgos de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos tengan un impacto inmediato en la salud del paciente. Entiendo que esto es frecuente, que se da, que son procedimientos necesarios. Para esto, en realidad, tanto para evaluación videofluoroscópica de la dilución, evaluación endoscópica de la dilución, evaluación, maniobras o cuidados de traqueostomía, cuidado y manejo de laringectomía, entrenamiento de fuerza muscular inspiratoria o expiratoria, cuidados bucales, manejo de saliva, manejo de secreciones y alimentos, tanto en las unidades de cuidados intensivos como de adultos o neonatales. Para todo eso deberían utilizar el equipo de protección personal 3. Esto significa trabajar directamente con antiparras de ajuste, máscara facial, barbijo N95 con un quirúrgico arriba, todo esto debajo de la máscara, camisolín hidrorrepelente y guantes. En estos casos, el equipo completo debe descartarse, excepto las antiparras y la máscara, y el N95, el resto debe descartarse entre pacientes, después del uso con un paciente. Porque yo voy a ver un paciente que puede ser sospechoso, y no puedo ver con ese mismo equipo de protección personal a otro paciente que también es sospechoso, porque si el primero era positivo, yo le estoy llevando la infección del primero al segundo. O sea, yo tengo que descartar entre pacientes, higienizar mis manos y volver a vestir. Si voy a trabajar con varios pacientes, puedo utilizar el mismo EPP siempre que los pacientes sean todos positivos. En cuanto al área de la voz, considerar el uso de barreras físicas translúcidas que a ustedes les permitan momentáneamente que tanto ustedes como el paciente puedan retirarse el cubreboca con seguridad. Esto requiere mamparas que tendrían que ser más grandes que esta, pero bueno, esta es la foto que tenía porque es uno que me prometieron que me van a regalar, que no me regalaron todavía, que me lo van a traer al consultorio. Son mamparas de policarbonato, de vidrio o de acrílico que permiten que la persona que esté sentada a uno y otro lado, no deben tener este lugarcito aquí, la persona a uno y otro lado pueda trabajar momentáneamente sin el cubreboca. Esto digo cuando ustedes necesiten que los vean y ver al paciente. Esto puede ser también válido para ejercicios de relajación o de respiración, y para el uso de material didáctico, recuerden desinfectar entre pacientes. Si tienen que usar un micrófono, considerar la cobertura del micrófono con un material del 2. El 1 cuando no hay riesgo de contacto con ese paciente, y si en el procedimiento se pueden generar gotas que puedan depositarse en translúcidas que permiten que ustedes, tanto ustedes como el paciente, se saquen el cubrebocas especiales para labio lené. No alcanza porque no puedo hacer ejercicios adecuadamente, esta podría ser una opción. El material didáctico lo mismo, desinfectar entre pacientes, y al igual que en el área de la voz, el equipo de protección personal tipo 1 o tipo 2, si voy a tener un contacto muy cercano y tengo probabilidad de tomar contacto con pacientes. Como conclusiones, y para terminar, las recomendaciones generales de prevención, porque nos sirven tanto para el consultorio, digo yo, como para la vida. Evaluar el tipo personal adecuado, y es fundamental la
como de retiro del equipo de protección personal. Perdón, doctora Greco, estamos escuchando y recibiéndola Tener con en un cuenta audio que en muy contexto de entrecortado. la Perdón, doctora. puede ser enemigo. Doctora, ¿me escucha? ¿Y? Sí, los últimos dos, las últimas dos diapositivas se han escuchado muy entrecortadas. No sé si usted tendrá algún problema con la banda. Hola, hola. Sí, sí, ¿Se ahora la escucha? escuchamos, pero se estaba escuchando muy entrecortado. Hola. Bueno, les pedimos por favor que aguarden un segundo porque la doctora ha perdido la conexión, así que ahora seguramente hay que esperarla que se vuelva a conectar. Ahí está regresando. Acá estoy de nuevo. Sí, Sí, no sí. sé qué me pasó. Ahí estábamos en las conclusiones, qué suerte. ¿Lo demás se Sí, sí. escuchó bien? Perfecto, Bueno, perfecto. Continúe bien, nomás. vamos a las conclusiones, que estábamos aquí en las conclusiones. Les comentaba que en contexto de pandemia, la búsqueda de la evidencia perfecta puede ser enemiga de una buena política, y que tengan en cuenta que si una medida tiene sentido común y no daña, es buen momento para no esperar la evidencia científica. Si ustedes encuentran un mecanismo que tiene sentido de prevención y no daña, pueden ir para adelante porque vamos a tener evidencia científica en COVID y en SARS-CoV-2 cuando se termine la pandemia. Así que hay muchas medidas de prevención que tienen que ver con el sentido común. Y muchas de estas medidas de prevención será saludable mantenerlas. Muchos de estos hábitos adquiridos en esta pandemia serán mantenidos cuando vengan esos buenos tiempos en que nos volvamos a abrazar. Así que para terminar, Mafalda, una de mis favoritas, recibe a Felipe de visita y le dice, en voz baja, que tengo un enfermo en casa. Y Felipe le dice, ¿está enfermo tu papá, tu mamá? Y no sé si llegan a verlo, pero el que está enfermo es el mundo. Para terminar, quiero agradecer a María Cielo del TEL y a Gabriela Cecilia Medina por la colaboración, por la paciencia que me tuvieron, y a todos ustedes por la atención, y quedo disponible para las preguntas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su exposición. El hecho de estar de este modo trabajando, no va a poder escuchar los muchísimos aplausos que seguramente todos queremos darle. Sí. Si le parece bien, vamos a dar pie a las preguntas que han hecho las participantes por el chat. ¿Me escucha? Sí, escucho perfecto. Perfecto. Estoy atenta. Vamos haciendo las preguntas. Una de las participantes, de los colegas, nos pregunta si los casos asintomáticos tienen la misma carga viral. No, justamente lo que se considera, excelente pregunta, lo que se considera justamente es que la transmisión es principalmente a partir de los casos sintomáticos, porque son los que tienen mayor excreción viral. El rol del contagio desde los asintomáticos es incierto porque justamente se considera que tienen menos carga viral. Exactamente, es excelente la pregunta, es así. Bien. Otra pregunta, ¿todo paciente dado de alta se considera inmunizado o puede volver a infectarse? Otra excelente pregunta, no se sabe. Uh-huh. Se ha demostrado, sí se conoce, que, ¿por qué no se sabe? Bueno, porque llevamos 4 meses, 6 meses de pandemia, 4 meses en nuestro país, 6 meses en el mundo, entonces no sabemos cuánto dura la inmunidad. Uh-huh. Sí sabemos que
hay trabajos que han demostrado que hasta un 30% de las personas no generan anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son los anticuerpos capaces de dar una respuesta a una nueva infección. Hay un 30% de las personas que no generan anticuerpos neutralizantes directamente. Y los que sí los generan, no sabemos cuánto duran. De hecho, ahora ustedes saben que se está utilizando como terapéutica el plasma de convalecientes, y para eso lo que se hace es, cuando una persona quiere ser donante, yo tuve COVID, pónganle, quiero ir a donar plasma, dosan si yo tengo anticuerpos neutralizantes, porque si no, no soy un dador válido, si no generé anticuerpos. Así que en realidad se desconoce, hasta ahora se cree que hasta un 30% no produce anticuerpos neutralizantes, y los que sí lo producen, no se conoce cuánto tiempo duran estos anticuerpos. Perfecto. Así que no sabemos si no se puede volver a infectar. O sea, una persona sin anticuerpos podría volver a infectarse. Nosotros a todos les recomendamos a la alta que se sigan cuidando como antes de enfermarse. Bien. ¿Y los casos sospechosos o asintomáticos se cuentan en las estadísticas? No. No. Las estadísticas que ustedes ven son de casos confirmados. Casos sospechosos son muchísimos más. Algunos organismos los cuentan. Si yo entro a la página de mi hospital, hay una estadística que dice cantidad de casos sospechosos, tanto, cantidad de confirmados, tanto, dados de alta, tanto. Pero bueno, lo que ustedes ven habitualmente en la televisión son los casos confirmados. Bien. ¿Los lentes recetados reemplazan las antiparras? Otra excelente pregunta. No. No reemplazan las antiparras que coaptan a la cara. Podrían ser un reemplazo impredecible, voy a decir. Permítame usar esa palabra. ¿Por qué? Porque si yo tengo un anteojo pequeñito, no me protege. Si yo tengo un anteojo grande, bueno, me puede funcionar de antiparra. Bien. Como concepto general, como para unificar, no los recomendamos. Bien. Si usan anteojos, antiparra encima. Perfecto. Vieron que las antiparras tienen como un reborde sobre el costado, son más completas que un anteojo. Bien. Hay algunos equipos de videonistagmografía que tienen una goma espuma en el borde interno que no se puede cambiar. ¿Cómo se puede desinfectar ese material de esa goma espuma que es parte del equipo? Hay que consultar con el fabricante porque no es fácil la limpieza. Eso. Yo les aconsejo que, por eso ahí terminé la charla con esto del sentido común. Buscar la forma de recubrirla también podría ser. Bien. Recubrirla con algo que yo pueda cambiar entre pacientes. Con un papel, con un plástico, protegerla de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, no tengo a mano ahora para mostrarles, pero nos hizo un herrero un recubrimiento para la camilla, para el traslado del paciente, por ejemplo, que va de la sala a terapia o de la sala a rayos, y no hay ninguna evidencia científica que haya demostrado que esa especie de cajón plástico que cubre la camilla y al paciente disminuye, pero el sentido común nos dice que si yo lo cubro tengo menos probabilidad de dispersión de secreciones en el trayecto. Entonces, a veces apelar al sentido común. La verdad que no les podría decir específicamente ese material, cómo desinfectarlo, consultar las especificaciones del fabricante, considerar los amonios cuaternarios que son compatibles con la mayoría de los materiales, y si no lo puedo higienizar de ninguna de esas maneras, considerar cubrirlo. Perfecto. Con nylon, con plástico. Perfecto. Del mismo modo, con el mismo criterio, sería para las gomas espumas que se usan como paneles para la pared. Exactamente. Bien. Exactamente. Lo ideal sería que tengan el recubrimiento lavable. Si no lo tienen, consultar las especificaciones con el fabricante o buscar alternativas lavables. Perfecto. ¿Hay alguna tela sugerida para protectores aurales? No. 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 Yo lo que les aconsejo es que sea lavable o descartable. La tienen que descartar entre pacientes. O lavar.
y lavar después al fin del día, tener varias, que yo 4, 5, 6 y lavarlas al fin del día. Todo lo que laven de tela, incluida la ropa de ustedes, se lava a temperatura. Por lo menos a 40, 60 grados. 60 grados ideal. Todo lo que sea lavado de telas. Bien, perfecto. Los mismos guantes que se usan para realizar una prueba con un equipo, cuando tengo que cambiar a otro equipo pero con el mismo paciente, ¿me los tengo que cambiar o uso los mismos guantes? No, con el mismo paciente no. Los cambios son entre pacientes. Perfecto. Entre pacientes. Por supuesto que ese paciente se va y probé 2 equipos, tengo que limpiar los 2 equipos. Pero perfecto. El equipo de protección personal es para cada paciente. Bien. Y puedo, como yo les decía, que nosotros hacemos, dejarnos el camisolín hidrorrepelente debajo y ponernos uno de contacto arriba. Pero el de contacto y los guantes entre pacientes. Perfecto. Hay muchas preguntas que están relacionadas con el mismo tema que es cómo limpiar los equipos de audiología. Usted ya lo manifestó, pero hay como mucha inquietud por ese tema, o sea, cómo se limpian los equipos, los otoscopios, cómo se limpian, estoy leyendo acá varias preguntas, ¿no? El equipo de videonistagmografía. Nuevamente, siempre consulten las especificaciones del fabricante sobre desinfección. Bien. Pero la mayoría de los equipos, yo les diría universalmente, nosotros usamos amonio cuaternario. Lo mismo para perdón, lo mismo sería para los juguetes y material didáctico. Lo que pasa es que juguetes y material didáctico se puede usar el amonio cuaternario líquido. Bien. En ese caso ustedes rocian un paño y con ese paño limpian el juguete plástico o el material didáctico. En cambio, para los equipos no pueden utilizar el líquido, porque el líquido puede introducirse en lugares y malograr el equipo. Claro, entonces se utiliza también amonio cuaternario que viene en espuma, y también vienen toallitas embebidas en amonio cuaternario para limpiar todas esas superficies. De todas maneras, nuevamente, consultar con el fabricante siempre antes en las especificaciones de limpieza y desinfección, aunque el amonio cuaternario en general es compatible con prácticamente todos los materiales. Bien. Y limpia y desinfecta en un paso. O sea, yo no necesito agua, no necesito jabón, no necesito hipoclorito, no necesito agua oxigenada. Bien. Solo el amonio cuaternario y además, más importante todavía, no se enjuaga. Genial, genial. Si yo tengo un paciente con el oído, con el conducto auditivo externo congestivo y necesito realizarle una impedanciometría, ¿es riesgoso colocar el TIPS? O sea, hay que limpiarlo entre paciente y paciente. Es más riesgo si tiene inflamado el oído y menos riesgo si no lo tiene, pero lo tengo que limpiar igual entre paciente y paciente y de la misma manera. Perfecto. Ya las últimas preguntas. No hay problema. El cloruro de benzocaína, creo que escribí. Benzalconio. Benzalconio, perdón. Es un amonio cuaternario de ¿Sirve para primera generación. ¿Para? ¿Sirve para desinfectar los equipos? Sí, sirve. Es un amonio cuaternario, pero de las primeras generaciones. Nosotros usamos, yo no tengo ningún conflicto de interés, no vendo amonio cuaternario. Les cuento la marca para que la conozcan. En el hospital, y en la mayoría de los hospitales, van a ver, consulten, se utiliza una marca que es el nombre comercial, Surfaños, el Años es la empresa, es un líquido que se diluye, se fracciona, y con eso utilizamos para todo, pero es de cuarta o quinta generación. El cloruro de benzalconio es de las primeras generaciones, pero en realidad también es un amonio. Preguntan si el amonio cuaternario se diluye. Sí, otra vez, hay que consultar según la marca que compre y la concentración a la que lo compre, pero sí, se diluye.
Se diluye y además hay que recordar, es muy importante, que las diluciones tienen vencimiento. Sí, eso también Entonces, está el envase, en donde yo lo sí, eso viene todo especificado en cada producto. Perfecto. En realidad, esto yo lo manejo de oído, porque en realidad lo maneja la gente de limpieza, pero no saben con qué manejan muy bien el tema, las diluciones, y lo que hacen es a cada envase le colocan el vencimiento. Claro. Entonces, no me acuerdo cuánto dura, pero como si yo les digo, no sé, 2 días, 3 días, 4 días, Perfecto. no dura, no es, ojo, las diluciones con lavandina tampoco, las diluciones con lavandina también duran unos días, no duran eternamente, así que hay que tener cuidado en la preparación de las sustancias, idealmente para atención en consultorios, preparar para cada día. Perfecto. ¿El Oxibid es compuesto del amonio cuaternario? Oxibid. Sí. No estoy segura, no lo conozco, no sé. Bien, perfecto. No sé qué es el Oxibid. ¿Es una marca? No sé qué es. Puede ser, la verdad que es una pregunta que han hecho, no es una pregunta. Perdón, es un producto que se usa en los hospitales, lo nombran así las personas que hacen la limpieza, pero no. A lo mejor es el nombre comercial. Ahora voy a buscar de qué está compuesto. Bien. Sí, debe ser el nombre comercial. Puede ser. Ahora vamos a buscar. Sí. ¿Se recomiendan los ozonificadores para desinfección? No. No. Las cámaras, esos túneles. ¿Las cámaras se refieren a los túneles? No, ¿A qué se refieren? No sé, es una pregunta que hicieron, que están ahora a la No, venta. en general no. No, y esos túneles tampoco. Los túneles lo que aportan es amonio cuaternario como rocían a las personas con amonio cuaternario. Nosotros no lo recomendamos porque aparte el amonio cuaternario no es para la piel, puede irritar la piel. Y aparte se te entrecorta un poco el audio, que puede María generar Marta. aerosol. No, la luz está por ahí. Ahí. A ver. No, me sale una voz muy alta. Lo que recomendamos es la higiene con los productos desinfectantes. El alcohol también es un desinfectante, ¿no? Hola. Sí, está un poquito entrecortado. A ver, continúa. A ver, ahí. No, les decía que el alcohol también es una posibilidad. No, María Marta. El alcohol al 70%. Y hay que recordar que el alcohol al puede ser COVID. Por ejemplo, no, nada. No. A ver, ahora en este... ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí, va y viene. Va y viene. Ay, estas cosas de la tecnología. Sí, por les supuesto. decía que el alcohol, por ejemplo, el borde de PVC de las antiparras lo reseca. Hay cosas que no se pueden utilizar, por eso hay que chequear siempre la compatibilidad con los materiales. Nosotros con lo que encontramos mejor respuesta es con los amonios. Perfecto. Piden que repitas el nombre del amonio porque se entrecortó justo cuando lo decías. Bueno, es un nombre comercial, Surfanios es el que utilizan en mi hospital, pero debe haber otras marcas, como mencionaban hoy, ese es el que conozco yo más con el tema familiarizada. Bien. Y después preguntan... Se venden bidones, aparte es económico, no es un producto caro. Ajá, bien. Preguntan si, una pregunta más general, si hay alguna relación entre el factor RH de los grupos sanguíneos con el contagio. No, por ahora
algo circuló de que era más o menos frecuente en algún grupo sanguíneo, pero de la evidencia científica que manejamos cotidianamente, clínicamente, no le damos ninguna trascendencia a esa información por el momento. No es un dato, nosotros no recabamos ese dato del pacínicamente por ahora. Todo cambia en esta pandemia, pero por ahora no es un dato relevante. Sí se habló de que era más frecuente en los del grupo A, pero nada que parezca trascendente. Bien, y para donar plasma, ¿hay algún tipo de sangre mejor que otra? No. No. Todos son bienvenidos los donantes de plasma. Sí, por supuesto, es como cualquier hemoderivado, tiene que someterse a pruebas de la sangre, a muestras de las infecciones de transmisión por sangre, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y otras, y debe ser compatible con el grupo sanguíneo del receptor, como cualquier transfusión, y después, bueno, por supuesto que hay personas que no pueden donar sangre porque tienen alguna patología de base, no de riesgo para el receptor, sino de riesgo de ellos de donar, pero bueno, es como cualquier donación de hemoderivados, y son todos bienvenidos. Perfecto. Bueno, doctora Greco, ha sido un gusto participar con usted esta charla, que realmente nos coloca como profesionales frente a una situación de protección sanitaria en estos momentos de pandemia muy necesaria. Le recordamos a nuestras colegas que siempre los mejores consejos son de nuestros especialistas, y recordar también que la apertura de los consultorios deben ser autorizadas por los distintos municipios en virtud de la fase de aislamiento por la que atraviesa cada localidad. No sé si usted quiere agregar algo más, pero ya estaríamos dando finalización a esta charla. Realmente que mucha gente por chat nos está diciendo muy buena la charla, muy claros los conceptos, gracias por informarnos, muchas gracias, excelente, excelente, muchas gracias. Nos preguntan si esta charla se puede ver por YouTube, vamos a ver, eso vamos a averiguar. Pero bueno, hay excelente. Muchas gracias a todos por informarnos y formarnos, muchas gracias, gracias por la disertación, o sea, muy buenas son todas las críticas, y bueno, agradecemos muchísimo por tu profesionalismo, por tu calidez y por tratar de entender el trabajo de los fonoaudiólogos y ayudarnos a prevenirnos y a prevenir a nuestros pacientes. Así nos cuidamos todos. Bueno, sí, yo les agradezco muchísimo este espacio. Tengo 4 hijos, así que he visitado bastantes consultorios cuando eran más chiquitos, así que y tengo el gusto de conocer fonoaudiólogos y realmente admiro las tareas que hacen, son muy variadas, muy importantes, y la verdad que me sirvió y me apasiona, yo me apasiono, cuando empiezo a preparar una charla me apasiono con el tema, y si no fuera por la pandemia y el confinamiento me hubiera gustado ir a algún consultorio a ver cómo trabajan, porque realmente considero que es una especialidad súper, súper importante, así que les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan convocado, les mando un beso a todos, y bueno, tienen mi contacto en la sociedad. Si algún día necesitan algo, estoy a disposición. Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todos los que participaron de esta charla, a todos nuestros colegas. Un cariño para todos, cuídense mucho y hasta la próxima capacitación. Chao, chao. Chao, chao.